cine y el lenguaje audiovisual parten de la imagen fija, o sea, el cine es imagen en movimiento, pero los principios de composición en toma de imágenes se basan en la composición en la imagen fija. Entonces, todo lo que les guste la fotografía, o que pinten, o que estén acostumbrados a visualizar imágenes, digamos, vemos cine, vemos televisión. Entonces, las cosas que vamos a ver ahora son aplicables para la fotografía y para la imagen en movimiento, que es el cine. Sí, lo que quería decir es que la idea de esta primer parte es que ustedes tengan en base esto de la composición y también de pensar en, si así se quiere, en la preproducción, ¿sí? O sea, cuando voy a ir a grabar, ¿qué es lo que necesito pensar? Porque a veces uno en la ansiedad es como, bueno, vamos así como venimos, y ustedes son un grupo, entonces supongo que también hay algunos que hacen toman ciertos roles, otros hacen otra cosa, entonces también tiene que ver con eso, ¿sí? Con que después, una vez que todos pueden adquirir el mismo conocimiento, pero hay algunos que les va a gustar más una cosa que otra o tienen más facilidad para una cosa u otra. Pero está bueno que todos sepan qué es lo necesario cuando uno habla de realizar un producto, una realización audiovisual, ¿sí? Como les decía Sabri, tenemos 3 instancias y la preproducción, o sea, de la preproducción hasta la postproducción, que sería cómo empiezo a pensar esta obra audiovisual o este video o esta pequeña presentación que voy a hacer desde el principio hasta el final. Pero obviamente, como estamos trabajando con edición de imágenes y todo esto tiene que ser después también proyectado, nosotros pensamos cómo vamos a llegar a eso desde el principio. O sea, ¿qué necesito para poder llegar a eso? Ya vamos a ver que hay un montón de cuestiones con las que se deben haber cruzado, que son formatos de imagen, formatos de video, formatos de audio. Y a la vez, o sea, además de todos estos formatos, tenemos cómo queremos que esa imagen se vea al final. Por ejemplo, si yo quiero que mi imagen sea muy luminosa, si quiero o el lugar es oscuro y entonces yo necesito que sea luminosa y tengo que llevar luces. Pero si llego ese día y no tengo las luces y no lo pensé antes, voy a obtener una imagen oscura. Entonces, la idea es que en la preproducción se prevén todas las cosas que pueden llegar a pasar y yo llego mucho mejor a mi resultado. Esta etapa es, si se quiere, es como la más importante, porque sin esta yo no puedo seguir a continuación de las demás, ¿sí? Entonces, en esta etapa, algunos elementos que me van a servir van a ser el tema de la idea, ¿sí? Primero tengo que saber qué es lo que quiero contar y cómo lo voy a contar. Entonces, es tener un guión, ¿sí? Que puede ser un boceto, de saber, bueno, qué es lo que ustedes quieren relatar, si van a intervenir entrevistas, si va a haber una voz en off, qué tipo de planos van a hacer. Un storyboard, que eso es un elemento que es parte de la preproducción y que se utiliza después en la etapa de rodaje. Un desglose de equipos, significa esto de, bueno, vamos a necesitar equipos, cables, vamos a un museo. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar? ¿Tu batería cuánto dura? 2 horas. Y me parece que vamos a estar más. Tal vez necesitemos algún alargue. Cosas así que parecen tonteras, pero que cuando uno después va y se presentan esas situaciones, hay que preverlas. Y también esto de determinar los roles y tener en cuenta y enfocarse en la producción para estar tranquilos al momento del rodaje. Por ejemplo, esto que hicieron ustedes hoy de traer sus cámaras y demás, hubo una instancia de preproducción, digamos. O sea, se avisó, se dio aviso a que esto se iba a necesitar. Después la segunda etapa es la de rodaje, que es donde uno ya va en concreto a hacer la toma de imágenes. Y por último, la postproducción. Hay que tener en cuenta que si uno habla de postproducción, que es la etapa de edición de la imagen y el sonido, no significa que yo la pienso al final. Eso lo tengo que tener presente al principio, porque tiene que ver con mi cómo. O sea, si yo voy a pensar en planos, tengo que tener en cuenta esto al momento del montaje, ¿sí? Vamos a ver tipos de planos y demás, eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo quiero hacer un recorrido visual sobre obras, sobre pinturas o esculturas, y yo quiero que esos planos sean extensos en duración, eso lo tengo que prever cuando voy a grabar. Entonces, si yo después tengo una imagen que dura muy poco tiempo en el montaje, y es difícil estirarlo, a veces se puede, si es una imagen fija como una foto,
pero otras veces que la toma, mi plano, dura muy poquito y bueno, está bueno prever el montaje, pensar cómo se va a ver, si le voy a poner música, si voy a necesitar que el sonido ambiente, o sea, el sonido del lugar esté bien grabado o no me interesa, entonces no hago una toma de sonido porque eso después va a ir con música. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas. Claro, por ejemplo, se me ocurre ahora, si yo quiero, vamos a suponer que esto es una estatua, ¿no? O algo que yo quiero representar. Yo tengo diferentes formas. Puedo hacer un paneo, o sea, puedo hacer un tilt que es coloco la cámara y la presento de abajo hacia arriba, lentamente, o de arriba hacia abajo, o la presento a través de pequeños planos cortos. Hago un plano acá, otro plano acá, otro plano acá. Entonces eso tengo que ya haberlo pensado antes, ¿sí? Porque después, cuando quiera ir a la parte de montaje, no sé si me va a quedar bien poner un plano y otro plano todo lento de todo, si ya lo presenté antes, ¿se entiende? Claro, son recursos. Cuantos más recursos uno tenga al momento de montar, más va a poder experimentar cómo queda una cosa con otra, un plano junto a otro, un plano más largo. En última instancia siempre se puede acortar, pero es difícil alargar los planos. Hay algo que es importante, que es como la base de todo eso de qué es lo que yo quiero mostrar y cómo, que tiene que ver con el encuadre, en primer lugar. El encuadre es la porción de la realidad que yo decido que el espectador vea. Por afuera van a quedar un montón de cosas. No es solamente qué es lo que quiero que se vea lindo o no, sino qué es lo que estoy dejando afuera también, ¿sí? Es información, todo es información. Entonces, desde acá también es importante pensar el tema del encuadre. Si estamos haciendo un documental o no, o es una entrevista, hasta dónde va a ir mi encuadre, ¿sí? Pensar también este concepto. Sí, sobre todo pensar que la cámara es una extensión de nuestro ojo, funciona como nuestro ojo, digamos, cuando hay poca luz no vemos, o sea, hay receptores en el ojo que nos permiten ver determinada luminosidad o no. En la cámara pasa lo mismo, o sea, empezar a pensar que es una extensión de nosotros, sino como que a veces le tenemos un poco de miedo a la cámara, de cómo va a funcionar o cómo va a reaccionar. Pensemos que nosotros todo el tiempo tenemos una cámara en los ojos y vamos seleccionando imágenes, entonces este recorrido visual que hacemos lo recortamos con nuestra cámara. La composición nos permite organizar los elementos y dar puntos o centros de importancia a lo que nosotros queremos generar en el espectador. Digamos, nuestra imagen va a generar sensaciones y va a dar contenido e información. Entonces, siempre es importante lo que dejamos afuera para no estar en la mitad. A veces no nos decidimos sobre nuestro encuadre, entonces estamos como entre una persona y otra, cortando un brazo, no sabemos a quién encuadrarse, quién es más importante, si abrir el plano. Entonces, es importante pensar en qué es lo que buscamos y qué es lo más importante dentro de ese encuadre para establecer estos centros de interés. Y, se pueden transmitir sensaciones de equilibrio, de paz, de armonía, de ritmo, todo de acuerdo a la composición. Yo puedo usar el sonido justamente para sumar aquello que yo dejé afuera, ¿sí? O sea, lo que está por fuera se le dice fuera de campo. Son todos conceptos que uno va adquiriendo que son parte del lenguaje audiovisual, ¿sí? Que tal vez ya no voy a decir, fíjate cómo estás mostrando en la cámara. Simplemente digo, fíjate, mira tu encuadre, que el encuadre esté bien. El fuera de campo, son todas palabras que uno va adquiriendo. Claro, el campo es todo lo que está dentro de nuestro encuadre y el fuera de campo es lo que no pertenece al encuadre de la imagen. Esto es la regla de los tercios. Por empezar, hay muchos teléfonos o cámaras que lo tienen marcado. No sé si lo vieron alguna vez. Que uno puede poner, como setearlo para que te aparezcan las líneas, que tiene que ver con cómo nosotros miramos y dónde están los puntos fuertes de esa composición. Sí, está basado todo en una regla de proporción áurea, o sea, esto viene de una fórmula que seguramente la conocen y básicamente divide en 3 tercios verticales y 3 horizontales, y esos puntos que marcan son los que más pesan en el recorrido visual que uno tiene sobre una imagen, en este caso que es
es de proporción de 4 tercios. Entonces ahora vamos a ver cómo estos tercios definen, por ejemplo, dónde yo voy a ubicar mi línea de horizonte, la proporción que se le da de espacio al cielo, por ejemplo, las perspectivas hacia dónde van en ese puente. Se dan cuenta que llegan hasta el punto de arriba, donde la chica que mira hace como una línea imaginaria hacia ese punto. Entonces, esto hace que si nosotros componemos de una forma segura, digamos, y por ejemplo el cielo lo ubicamos en uno de los tercios y no lo dejamos en la mitad, por lo general, decimos, bueno, vamos a dejar Uno cree que horizonte en la mitad y le damos la misma proporción al claro, cielo y a la tierra. Igual después uno empieza a entrenar el ojo y uno esto lo empieza a llevar después a cualquier lado que observes y mires, vas a ver la regla de los tercios. Ahora, si yo decido, porque yo quiero decir algo y quiero dejar el cielo en la mitad, o lo quiero dejar al ras, también lo puedo hacer, porque todo tiene una decisión y tiene un porqué, ¿sí? No está todo azarosamente puesto así. Acá hay otro ejemplo de lo que es el paisaje en sí, ¿sí? No es lo mismo que yo coloque la tierra en el tercer fragmento, digamos, o que lo ponga en la mitad o que lo ponga arriba, ¿sí? Pero está también respetando esa regla. La composición no es solamente donde yo ubique los objetos, sino qué elijo para componer, ¿sí? Entonces se suma en la composición donde ubico los objetos o cómo coloco en el espacio, en mi encuadre, y también los colores que yo utilizo. Por eso en las películas tampoco está azarosamente algo de color. O sea, claro, se viste de cierta manera, de tal manera, porque eso me indica algo también en la historia. Sí, o que el horizonte, por ejemplo, esté estabilizado. O sea, nosotros por lo general estamos estabilizados emocionalmente o caminamos con un eje. Digamos, si torcemos el encuadre y el horizonte se ve torcido, ya damos otra sensación. Que utilice el faro del lado derecho, o sea, el lado derecho es el que más peso tiene visualmente. Y fíjense que se decide por un solo tercio poner el faro, lo pone ahí y todo el resto queda limpio. Entonces también la sensación de paz que transmite, de pureza, por así decirlo, está bien representada. Lo que decíamos, en esta preproducción y el pensar cómo quiero que quede mi imagen, o sea, el resultado final, prever ese resultado final, para poder trabajar con la luminosidad y que no nos quede una imagen oscura o el personaje se nos pegue mucho al fondo, utilizamos una puesta de iluminación. Las luces, por lo general, o sea, se utilizan porque las cámaras no llegan a veces a captar la imagen si no tiene mucha luz en el ambiente. En exteriores no se utilizan luces porque tenemos el sol. Básicamente la luz es lo que nos hace ver, la luz reflejada sobre las cosas es lo que nos da la posibilidad de ver todo. Entonces, para trabajar, por ejemplo, en la iluminación de un sujeto, se cuenta con 3 luces básicas. Una es un contraluz, otra es una luz principal y otra es una luz de relleno. El key light o luz principal es la luz principal que se le da al personaje, por lo general se pone a un costado de cámara o de frente, tiene bastante intensidad y es la que provee una luz frontal, digamos, lo que tenemos como luz frontal que rellena el rostro de nuestro personaje y por lo general se pone o a la altura de los ojos o un poquito por encima, pero no demasiado alta. Después tenemos el contraluz, que es la luz que está atrás, ¿vieron la que está como colgada del techo? Esa luz funciona como un recorte de la persona. Entonces lo que hace es despegarla del fondo. ¿Vieron cuando hay por ejemplo, cuando el sol está atardeciendo y tenemos el sol por detrás y se ve nuestra silueta? Bueno, lo que funciona es como para dibujar un recorte de nuestra silueta. Imagínense una luz que viene desde acá arriba atrás y que dibuja toda mi silueta, entonces eso hace que yo me despegue del fondo, que capaz que tiene otra luz o es oscuro. Y después hay una luz que funciona de relleno, que es la que tenemos en el costado izquierdo, que lo que hace es rellenar el lado que no está siendo iluminado por la luz principal. Lo que hace, su función es rellenar esas pequeñas sombras que dibuja la otra luz principal.
Bueno, esto que veíamos de las distintas, la puesta de luces que estaba conformada por estas tres luminarias, luz principal, luz de relleno y el contraluz. Y acá son los tipos de luz de acuerdo también a la dirección que le damos. Ven que cuando las primeras cabecitas están como iluminadas desde arriba y les genera toda una sombra sobre los ojos y bueno, y el rostro y todo el cuello. Después tenemos como que va variando, tenemos como una luz que viene muy desde arriba, muy cenital se le dice, entonces genera y la va bajando, la va haciendo cada vez más frontal. También lo que puede suceder, como estas de acá, es que si la luz es demasiado frontal aplana la imagen, como se ve ahí, y es muy fuerte, produce un efecto bastante plano. Por eso esa puesta básica lo que tiene es que produce relieve. ¿Por qué? Porque hay un recorte de la silueta con la luz de atrás, hay otra que viene de este costado que ilumina acá como un poco más fuerte y otra de relleno, entonces genera volumen, o sea, da la posibilidad de ver el volumen. Bueno, esto es una imagen de los estudios de Georges Méliès, que fue uno de los primeros cineastas. Utilizaba, o sea, tenía composiciones muy mágicas dentro de sus producciones, y los estudios, como eran antes, ahí se ve una imagen, eran completamente de vidrio, porque utilizaban luz natural. Otras variables que van a ver dentro de seteos de la cámara y para tener en cuenta en nuestra composición de la imagen son los valores de contraste, saturación y brillo, que básicamente dependen de cómo iluminemos, porque el color se va a ver de acuerdo a la cantidad de luz que nosotros pongamos, de la calidad de luz, si es dura, si es difusa. Bueno, acá hay un frame de Ciudadano Kane que tiene alto contraste. Esto quiere decir que hay como mucha distancia entre los blancos y los negros. Vieron que hay zonas muy oscuras de las sombras y zonas muy quemadas, se le dice, cuando el blanco está como sobreexpuesto, como no tiene casi nivel de detalle. Como dice Sabri, el hombre que está parado allá atrás, al final, digamos, todo esto está pensado, digamos, dónde se dirige nuestra atención. Ese hombre justo está como en el centro, pero en el tercio inferior. Está en contraluz, o sea, yo no le puedo ver la cara, no puedo saber quién es. Entonces a veces parece que uno se pregunta, ¿pero está realmente todo pensado? Y sí, está todo pensado. Creo que por eso hay tanta gente en los créditos de las películas después, porque sí, es todo un gran trabajo que hay que hacer previamente. De hecho, el trabajo fuerte es lo previo también, porque seguramente habrán pruebas de luces y harán todo ese tipo de cosas también. Claro, en el caso del cine hay roles que estaría bueno que ustedes implementen, digamos, como que el cine es un trabajo en equipo, no se puede, o se hacen obras con una sola persona, pero es mucho más difícil en el cine. En este caso hay un director de fotografía que tiene un montón de gente en su equipo, que dirige las luces, pero que el director de fotografía es el encargado estético de la imagen, que junto con el director general de la película es como que va generando esa visión final de cómo quieren que sea, qué efecto produzca. Pero tampoco pueden trabajar solos, porque está el director de arte, que es el que ve cómo es el tema de los elementos, hasta incluso de los colores, cómo se va a fotografiar en el sentido de la iluminación, digo. X ropa, por ejemplo, la tela, esa tela no, porque esa tela se ve que vibra cuando uno hace una imagen. Los colores y la composición, todo es composición al fin y al cabo. Tanto cómo está vestido, los colores, el tipo de encuadre e incluso el movimiento que hace el personaje y el movimiento de cámara. Ustedes no sé si vieron una película que se llama El Arca Rusa. Sí, bueno, cuando estábamos pensando es como que se nos vino esa película a la cabeza. Claro, la del museo. Claro, es un plano secuencia que dura 90 o 96 minutos y impresionante. O sea, cuando uno ve eso y piensa en la composición en tiempo real, básicamente, es increíble. Y ahí sí que está todo pensado. Porque detrás de todo eso hay algo que es lo que, mueve, que hay dinero también, o sea, y es tiempo, entonces es como, es un trabajo, entonces hay que pensarlo y tomar esa responsabilidad y el rol de lo que implica el hacer. Acá está, como decíamos antes,
por ejemplo, un contraluz, ¿sí? Se dibuja perfectamente la silueta de él y de hecho hasta se ven los rayos de la luminaria que hay detrás. Y todo esto, bueno, genera un efecto, porque también lo que vamos a ver es que de acuerdo a nuestra posición y el ángulo de la cámara se puede generar una deformación del ángulo de visión. Es como si pensamos que la cámara es una extensión de los ojos, digamos, si nosotros nos agachamos y vemos una persona desde abajo o nos subimos de una escalera y la vemos desde arriba, tenemos distinta percepción. Digamos, o la vemos más agrandada en este caso, como más omnipotente, y además con esta luz, porque la cámara está un poco inclinada. La cámara estaría acá abajo, por ejemplo. Y piensen que esto es también no es imagen fija, es imagen en movimiento. Y la importancia también de lo pictórico, digo, hay fotógrafos que generan una imagen muy pictórica dentro de la composición y de la luz. Acá ven como el contraste del amarillo allá arriba con el azul genera un efecto, y de hecho toda la película tiene una dominancia, o sea, todo lo que es Bled tiene una dominancia de azules, y por momentos aparecen pequeños destellos o detalles que rompen con ese azul, pero en momentos muy particulares de la trama. Muchas veces se trabaja, por ejemplo en Amélie, como con la visión humana, o sea, si nosotros queremos, por ejemplo, ver un rojo de una gran intensidad, lo que hace por lo general el director de Amélie es ponernos un azul o un complementario del rojo en un momento y después nos pone, al siguiente plano, nos pone un rojo de nuevo. Entonces uno siente esa intensidad todo el tiempo, que es difícil porque el ojo se acostumbra. Entonces lo que hace él es trabajar con esos complementarios a veces para romper ese acostumbramiento y que lo sintamos como muy intenso. Y trabaja con puntos de equilibrio, con otros elementos fuertes también en el cuadro, como es la pantalla es azul, la boligoma, el agujo. Bueno, acá también ahora vamos a empezar a hablar de la composición a través de los planos. Digo, el lenguaje audiovisual, como el lenguaje escrito y el oral, tiene unidades de significación mínima que son los planos, y tamaños de planos o convenciones sobre tamaños de planos. Entonces es el cuerpo humano, tiene que ver con cómo se ve el tamaño del cuerpo, el plano entero. El plano americano, que bueno, pusimos este frame, es comúnmente hasta la rodilla, ¿sí? Es un plano que viene de los western, por eso acá tenemos a un cowboy que justamente tiene que ver con la acción, que era de sacar las armas. Entonces era un plano que me permitía ver esa acción. ¿Sí? Por eso es un corte hasta la rodilla. Largo. Acá tenemos el plano medio, ¿sí? Que es el plano medio corto, siempre va hasta el pecho, y el plano medio largo hasta casi la cintura. Todo tiene una carga dramática también. ¿Por qué quiero colocar ese plano? ¿Sí? Comúnmente estos se suelen ver más que nada en un noticiero, ¿no? Cuando está la persona, porque lo importante tal vez es verla a ella y después es un corte a otro plano, un plano general de la situación o el que sea necesario para ese momento. Un primer plano. Y el primer plano es como muy expresivo. Yo tengo la teoría de que en Hollywood hoy, para mí, no se hacen más planos, estos planos. Porque se juega una cosa muy estética, ¿no? Hay que poner la cara. Yo pienso eso. Yo no veo planos de Angelina Jolie así. Por eso. Para mí eran como cosas que han quedado muy... o del cine independiente también. Y un primer plano que acota mucho más, ¿sí? Esto está cargado dramáticamente. ¿Por qué quiero? ¿Qué significa? ¿Qué me está diciendo ese primer plano? Y el plano detalle, esta es una animación, también es para mostrar objetos o ciertos objetos que tienen que ver con esa carga dramática, ¿sí? En el caso de Hitchcock, por ejemplo, hay una parte de un montaje que es la de la ducha de Psicosis, donde él utiliza esta herramienta de los planos detalles. Hace como mucho juego, tac, 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 va a muchos planos, y de esa manera construye el relato y la cuestión dramática anexada también a la música.
Sí, se utiliza por lo general para mostrar acciones, objetos muy particulares que tienen una carga dramática dentro de la historia. Esto es lo que les decía Lucre, que también tiene que ver con cómo me paro yo frente a ese objeto o persona, ¿sí? Un ángulo de cámara en picada es siempre de esta manera, ¿sí? Me voy a parar más abajo. Y al revés es el contrapicado. Esta es la herramienta que les habíamos nombrado en un principio de la preproducción, que se llama storyboard. La función del storyboard es como un guión en imágenes y en planos. Es como una partitura de imágenes que funciona como un código en común para el director y todo el equipo técnico. Es una referencia muy acercada a lo que va a ser el montaje, porque ahí tenemos un plano detrás del otro y que produce ver un plano, por ejemplo, de la chica detrás de la cortina antes de caer o de la mano, o sea, cómo van a quedar todos estos planos montados después, los vemos en el papel. Ahí hay que tener en cuenta que cuando uno graba algo no es cronológico. O sea, yo no empiezo desde el principio hasta llegar al final. Yo puedo empezar por el final, total en el montaje, yo decido cómo articular esos fragmentos, ¿sí? Por eso está bueno también tener ese tiempo de decir, bueno, voy a grabar todo esto, después voy a buscar la entrevista y no apresurarme. A veces los tiempos nos dan, pero bueno, uno va ajustándose. Bueno, estaba esto del sonido, que ya habíamos mencionado algunas cuestiones. Hoy estamos hablando de audiovisual, entonces es complementaria a la imagen, o sea, es parte porque tiene que ver con la información y la expresividad y con aquello también que yo dejo por fuera de la imagen, pero quiero que el sonido lo acompañe o lo sume, que está en eso que hemos dicho del tema del fuera de campo. El sonido puede ser diegético o extradiegético. ¿Qué significa? Que yo cuando veo la imagen sé de dónde procede ese sonido. Por ejemplo, si hay en plano una banda, alguien tocando música, el sonido es diegético. Si no veo y tal vez es una persona que va caminando y se siente triste y demás, y hay una música que lo acompaña, es extradiegético. Yo cuando me siento triste no me suena una música y que me acompaña, ¿no? Entonces esto está puesto después. Todo en realidad está puesto después muchas veces, pero tiene que ver con eso, si yo veo la fuente sonora o no en la imagen. Bueno, los componentes de la banda sonora, por lo general tenemos los efectos de sonido, la palabra o las voces de los actores, una voz en off que por lo general no vemos a la fuente sonora, no es ninguno de los personajes, sino es como una voz que está por fuera, que puede ser la reflexión de ellos, o en un documental es un narrador. Está, bueno, la música, que puede ser un leitmotiv de un tema que se repita cada tanto, que nos lleve a distintas instancias emocionales, y puede ser el silencio trabajado como una de las formas narrativas más poderosas, digamos, porque así como el sonido produce efectos, el silencio también.